Buenos días, Carolina, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. ¿Cómo está Nelson? ¿Cómo ha pasado? Aquí yo un poquito medio preocupadón por la inseguridad, pero ¿qué más toca? Hay que seguir, Carolina. ¿Y usted por dónde anda? Muy bien, y yo acá en Guayaquil también. Oiga, usted un poquito más preocupada porque quiera o no, yo acá en Milagro, yo estoy en Milagro, estamos a 40 minutos. No quiero decir que Milagro es un paraíso, pero usted está ahí en la cepa. ¿Cómo es vivir esta realidad, Carolina, desde la calle, desde la persona? Bueno, creo que es complicado, o sea, siempre para mí que vengo de Quito, siempre ha sido como un ambiente diferente al que los quiteños al menos estamos acostumbrados. Quito no es tan común hechos de violencia, Ujú. enfrentamientos, robos, o sea, existe, pero no es algo que está ahí presente. Entonces yo cuando llegué a vivir a Guayaquil con mi esposo fue como, ten Sí, cuidado de esto, no saques claro. el celular, no mires el celular en el carro, cosas así, ¿no? Que uno a veces no está acostumbrado. Caminar, me da bastante temor caminar sola. Recientemente estuve por un tema de trabajo en una investigación de campo en la frontera amazónica, en la Uy, frontera que es entre Colombia, Brasil y Perú. Y ya, la verdad me sentía más segura caminando ahí de noche con ya. el celular que poder caminar, por ejemplo, en Guayaquil. En Guayaquil yo no me atrevería a caminar, por ejemplo, en la zona de Sauces 9, del mercado de Sauces 9. Una vez mi perro se perdió, lo encontramos, se perdió mi perro y lo encontramos en ahí fue como que increíble que haya podido suceder eso, pero yo no podría caminar, me daría mucho miedo. En la noche, 9, 10 de la noche, caminar por ahí me daría miedo. Eh, Totalmente de acuerdo. Carolina, yo quisiera, ahora aprovechando obviamente su experiencia, consultarle eso. Yo también estuve en este feriado por un compromiso familiar, me fui a Ambato y obviamente pasé por Guano, por Guano. Y ahí me encontré con unos amigos que reconocieron el trabajo y me decían, ah, Rapibelín, aquí sí puedes caminar tranquilo, ¿no? Aquí sí puedes, aquí, saca nomás el teléfono. Y era verdad, Carolina. Y yo hablaba con mi familia en Ambato y antes de eso veía el reporte de las bandas, o sea, de las bandas delictivas, que se conformaban más en Guayaquil, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, en toda una franja. ¿Por qué pasa este fenómeno? ¿Por qué en la costa y por qué en la sierra, Sierra Centro, no tanto? bueno, ahí viene justamente el tema de narcotráfico, o sea, Ok, es el tema que está ahí marcado. El último informe, justo quería compartir con ustedes los bacán. resultados del último informe que se lanzó hace unas 2, 3 semanas. En esta visita de campo que hice en la Amazonía, pude conversar con la gente que trabajó en el informe de Naciones Unidas. Y claro, el informe demuestra, es sobre ellos hacen la medición, el monitoreo de los cultivos ilícitos de Ok. coca en Colombia, en la región, pero en este caso el informe era sobre Colombia. Entonces, los cultivos ilícitos durante todo el 2021 crecieron 43% más de lo que se había observado en 2020. Uh, Entonces, tenemos 43% más, cerca de 204.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca en Colombia. Este es el nivel histórico récord más alto que nunca Colombia ha tenido. Y ahí viene justamente el hecho de lo que las autoridades en Colombia han llamado la atención de que la estrategia de erradicación ha sido un fracaso. O sea, uh-huh. ¿cuánto tiempo más hay que esperar para decir tenemos una estrategia de erradicación si se siguen viendo que las cifras aumentan? También han sido muy claros en decir que la política antidrogas, que no solamente se la aplica en Colombia durante los últimos 40 años, sino en varios países de la región que también tenemos efectos colaterales y efectos directos de lo que sucede en Colombia, también es una política que no es la adecuada, porque ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar a aplicar esas mismas acciones frente a un escenario que vemos con datos que no cambian, ¿no? Que Uh-huh. sigue en crecimiento? Carolina, de hecho lo escuchaba a Petro mencionar justamente esa situación y él decía que básicamente la guerra que Colombia ha librado contra las drogas, sí, sí, no ha dado resultados. Podemos seguir con la radicalización y todo, pero como tú lo dices y como los estudios lo demuestran, va en pique. ¿Crees, Carolina, que entonces cuál sería la vía? ¿La tal vez legalización de ciertas sustancias? Bueno, la propuesta que se ha hecho es generar un mercado lícito del tema de cocaína, un mercado regulado. Es una propuesta bastante controversial
en un contexto en el que estamos acostumbrados a verlo como una actividad que está prohibida, que no está permitida, que está relacionada, ¿no es cierto?, con todos los efectos que esto genera, pero es una opción alternativa que incluso no es un tema solamente de Colombia, incluso otros expresidentes de otros países, de Brasil, incluso el propio presidente de Estados Unidos, ya ha dado muestras de que se podría comenzar a analizar cómo podría construirse esta respuesta, porque tiene que ser una respuesta articulada a nivel global, no puede ser una respuesta aislada de uno o dos países para que realmente tenga los efectos. Entonces, no va a suceder en el corto plazo, va a ser algo que se tenga que pensar, analizar, mirar cómo eso puede evolucionar, pero lo que sí estamos seguros es que los datos muestran que las acciones que se han implementado hasta ahora, lo único que ha generado es que siga creciendo la oferta, sigue creciendo la demanda en los países que consumen la droga. Y hay muertes además. Los muertos, los asesinatos, la violencia queda en nuestros países. Y esas economías ilícitas terminan generando una economía de sobrevivencia a poblaciones con alta vulnerabilidad que el Estado no ha sido capaz de darles, ofrecerles, ¿no es cierto?, condiciones dignas de trabajo, alternativas de poder construir su vida, derechos mínimos de acceso a la educación, salud. Entonces esas economías ilícitas se convierten en una forma de poder sobrevivir, de subsistencia, y por eso luego se termina normalizando temas de violencia y generamos espacios que ya no están bajo el control del Estado, la ley, sino que están bajo la orientación, la protección, el cuidado de organizaciones criminales. En muchos lugares, incluso durante la pandemia, las vacunas eran proveídas por las propias organizaciones criminales, veamos en México, o bienes de subsistencia, seguridad, dinero que se paga para poder tener como una especie de salario mínimo en la población. Entonces, ese es el tema, ¿no? Pero esa falsa realidad de paz luego viene cargada de enfrentamientos, de revancha, de violencia, cuando algo deja de funcionar o algo no está bien y comienza, ¿no es cierto?, el enfrentamiento. Y de peticiones, como decías, Carolina, es decir, claro, se sumergen en esta situación, estas personas vulnerables ven que como no tienen otra oportunidad en estos grupos, el chance de tener cosas, pero luego te van a pedir el hecho de, ¿sabes qué? Tienes que matar a este, o ¿sabes qué? Vaya robe esto, vaya póngase acá, o sacrifíquese. Muchas cosas que se derivan de una, como bien decías, falsa realidad. Y hablando de la falsa realidad, Carolina, ¿cómo analizas el hecho de los eventos suscitados en el país en estas últimas semanas? Partiendo del inicio del feriado, que el presidente lamentablemente se le dañó el viaje, que lo tenía planificadísimo. No nos venga a decir, presidente, que no se quería ir, dejó la carta. Siempre molesto con esto porque a veces la gente olvida. Para Lasso, antes del feriado no pasaba nada. O sea, él se iba. Si no ocurrían estos eventos, él se iba de feriado. ¿Cómo podemos leer esta actitud ahora de, no sé si criticarla, porque tal vez a veces caemos en eso de también echarle mucha contra, pero de crear esta falsedad, digo yo, de fotos, de fotografías, haciéndonos decir o queriéndonos decir que todo está controlado y que todo está bien? Sí, lamentablemente creo que primero el gobierno ya llega en este momento a una irresponsabilidad muy alta, porque ya tiene los diagnósticos. Va a cumplir 18 meses en el poder, 10 años preparándose. Veía un titular que la verdad me parecía alucinante de un medio que decía: Lasso estudió 10 años o se preparó 10 años para dar una respuesta al desarrollo de Esmeraldas o crear empleo en Esmeraldas. Wow. Entonces era como, y esa es una noticia del 2017, me parece, o del 2021, una de las dos elecciones. Okay. Era una para campaña. Claro, exactamente, para campaña. Entonces uno lee eso y dice, bueno, ¿dónde está ese conocimiento, ese aprendizaje, esos recorridos que él hizo durante todo ese tiempo en el país? Bueno, ya tenía los diagnósticos, 18 meses en el poder. Se le han dado recomendaciones a nivel nacional e internacional, organismos como la CIDH sobre el tema de prisiones, y no actúa. Seguimos viendo que ingresan armamento a las prisiones, que hacen operativos y luego de unas pocas semanas nuevamente se observa que hay amotinamientos, que hay masacres, que hay fiestas, que hay armas nuevamente dentro de las prisiones. Entonces, esa inacción en este momento, porque ya no hay otra
ya no se puede mirar una excusa adicional, o sea, ya conoce, ya sabe lo que tiene que hacer y no actúa, no actúa. Entonces es un desinterés de actuar hasta cuando tiene que tocar fondo nuevamente, con lo sucedido, 18 atentados en un día, ¿no es cierto? Cuando topa fondo nuevamente, entonces es como que dice, no, esto tengo que hacer algo y tengo que cubrir de alguna forma, como un niño en la escuela o en el colegio cuando no ha hecho el deber. Ayer escuchaba una similitud sobre eso, como, bueno, entonces, bueno, voy a decir que he hecho algo, que tengo que mover alguna cosa, y claro, como recién tuvo también un cambio en el secretario de Comunicación, viene con una nueva mirada, ¿no?, en el tema de comunicación, tratando de posicionarlo como que estuvieran haciendo casi lo mismo que se ve en otros países. Pero el tema de esto, que incluso el presidente de este país le decía, los estados de excepción no generan nada si no viene acompañado de acciones, que es algo que incluso muchas personas hemos venido repitiendo desde el día 1 del estado de excepción. Okay, el estado de excepción puede ser una herramienta en el cortísimo tiempo, pero no va a tener ningún efecto si no viene acompañado de una intervención real, integral, de recuperar esos territorios que hablábamos que confían más en la economía ilícita de la droga porque no tienen otro tipo de alternativas y se construye una base social que cada vez puede ser más difícil recuperarla y que se incorpore, ¿no es cierto?, en la economía lícita. Entonces, sí, yo de hecho he sido bastante crítica y digo, bueno, ya conoce diagnósticos, ya tiene recomendaciones, ¿por qué no actúa? Esa inacción incluso podría entenderse como una complicidad sospechosa, porque ya se sabe qué es lo que está pasando y simplemente no se está actuando adecuadamente. Vemos que no otorga los presupuestos necesarios, los recursos necesarios, incluso para la policía. La policía cada vez más cercada, ¿no? Más cercada, con sacos de yute, con arena, ¿no es cierto?, para cuidarse, protegerse, cercas en las UPCs. Eso ya es retroceder. El Estado retrocede y eso es un escenario bastante crítico para todos que eso esté sucediendo. De hecho, era uno de los puntos que incluso resaltamos en esta semana en el informativo de lo que habías mencionado, Carolina, principalmente con el tema de la complicidad que podría interpretarse, porque lamentablemente caemos en esta situación de culpar al resto, ¿no? Y veíamos un presidente lanzando el estado de excepción, que a propósito, Carolina, a esta hora los estados de excepción terminan perjudicando a los negocios. O sea, yo entiendo que es una medida, pero he recibido mensajes, comentarios de personas que están cerrando, no pueden vender porque son negocios nocturnos y antes de las 9 ya lo están botando a los comensales, hablando de restaurantes. Entonces los están perjudicando. Y luego este presidente que hace una rueda de hace un comunicado y no deja de lanzar esta puntilla a la responsabilidad externa, que luego se comparte con una campaña, parecería ser orquestada, de actores políticos que avalan eso, que dicen, sí, esto se arrastra de gobiernos anteriores, esto es por la permisidad que hicieron los gobiernos pasados, pero lo que usted menciona es algo claro y clave. Si él como gobierno actual no hace algo, también se lo puede percibir como cómplice, también se lo puede incluso catalogar como que ayuda de alguna u otra manera a estos grupos. Con esa premisa, el cambio que hace el gobierno de estos reos, ¿bueno o malo? Bueno, sería bueno si es que tendríamos claro, a ver, había ya la propuesta de la planificación de hacer un censo penitenciario de manera técnica. Entonces, con ese censo se tenía que hacer una recategorización de las personas privadas de la libertad. Como no se ha completado todavía el censo, entonces, y reaccionan de manera un poco desesperada de lo que está sucediendo, entonces hacen un movimiento de personas privadas de la libertad aparentemente bajo criterios de organización. O sea, esta organización tiene algunos problemas, entonces movámosla para otro espacio. Entonces, esos criterios que no están claros, que no se transparenta, que no responde a un criterio técnico, entonces ahí lo que también queda un poco en la duda es qué se está negociando, qué tipo de privilegios se negoció a favor o en contra de una organización para movilizar a ciertos grupos y por qué no movilizar a otros. O por qué, por ejemplo, no movilizar a los líderes y tenerlos ahí realmente en prisiones que cumplan parámetros de seguridad, protocolos de seguridad cuando estén recluidos y que no estén gestionando, liderando hechos desde las propias prisiones o ellos
ordenando el ingreso o administrando el ingreso de agua, de alimentos, de seguridad de personas. Entonces, ahí es cuando nuevamente decimos qué es lo que está pasando. La Comisión de Pacificación fue muy clara y dijo, hay muchas redes de corrupción en SNAI y en Fuerza Pública que está en las prisiones. Entonces, eso no se aborda. Solamente se lo mueve para tomar las fotos y decir, estamos tomando acciones, y por eso hay esta respuesta tan fuerte. Claro, además que con el detalle de la Comisión de Pacificación, que justo ese detallito al gobierno le conviene no verlo, también surgieron estas medidas con la señora, se me fue el nombre, González, creo, Gómez, que estuvo involucrada incluso con algunos reos, y ella se justificaba diciendo que necesitaba ganarse la confianza. Una cosita, ¿hay ocultamiento de información, Carolina? ¿Crees que el gobierno no está dándonos la información de cómo se han dado el movimiento de estos reos? Porque sí, nos dice hemos cambiado, hemos movido 2.000, pero no sabemos cómo. A propósito de las denuncias de los propios reos que decían que cogieron plata para favorecer a otros grupos. Sí, o sea, entiendo también que hay el criterio de no comunicar todo por temas de seguridad, creo que eso sí es lo adecuado, pero si es que ya había un camino marcado, ¿no es cierto?, de hacer una recategorización técnica, entonces esta reacción sí queda una gran incógnita. Y al mismo tiempo, ¿hasta qué punto ese criterio de ser clasificado por temas de seguridad, el gobierno tampoco lo está utilizando para justificar ciertas actuaciones que puede estar teniendo dentro de un proceso de conversación que incluso ha sido reconocido por algunos actores y puesto como una duda por otros actores, ¿no? Y tampoco ha sido clarificada. Si el gobierno cayó en esta tentación de generar espacios de comunicación con organizaciones criminales, es bastante crítico. En El Salvador se construyó un proceso de esta forma, una conversación oculta, y a finales del año 2021 el Departamento del Tesoro sancionó al director de cárceles y sancionó al viceministro de Justicia con sanciones económicas, y tienen ahorita un tema diplomático en los cuales han retirado muchos delegados de la diplomacia estadounidense de este país. Entonces, si el gobierno cae en esta tentación, entonces podemos tener consecuencias tanto a nivel de lo que podría ser la comunidad internacional, pero también podríamos tener consecuencias de que estos enfrentamientos entre organizaciones criminales ya no se concentren entre organizaciones criminales, sino que vayan más allá y busquen generar afectaciones a la población civil, a la policía, a funcionarios públicos. Entonces ahí viene un poco también este discurso que dicen, sí, los gobiernos pasados pactaron con organizaciones criminales. Bueno, cuando existen estas conversaciones ocultas, países son muy frontales y lo denuncian. Y en este caso, en el contexto de El Salvador, fueron sanciones del Departamento de Tesoro por temas de corrupción y lavado de dinero. Entonces, no son cuestiones así nomás, que el país toma su decisión y lo improvisan y de repente no pasa nada y movemos y nadie se va a dar cuenta, porque tiene consecuencias y luego puede llegar a estos escenarios, ¿no? Entonces, esperaríamos que el gobierno no haya caído en ese tipo de acciones, de actuaciones, porque podría poner en riesgo, ¿no es cierto?, que la violencia vaya más allá de organizaciones criminales y que desemboque en ataques directos, como decía, a población civil, a fuerza pública, pero también a actores públicos políticos, ¿no? Que ya se está dando, ¿no?, al tema de la ciudadanía en general, cuando ya se dan estos eventos simultáneos de coches bombas, de bombas en las gasolineras, falsas alarmas, pero que terminan perjudicando escuelas, alarma, zozobra, pánico, es decir, la cosa no está controlada, y eso es cuando a nosotros nos preocupa, porque nos quieren vender el tema de que ya está trabajando, está súper bien, qué bien, estamos controlando. 8 horas se demoraron para controlar el tema en el CDP del Inca, pero dejaron 5 muertos, es decir, ya hemos normalizado tanto que 5 muertos ya no es nada para nosotros a esta hora, hablando de muertes, que no debería ser así. El tema de no comunicar las estrategias, Carolina, tú decías que es bueno. ¿Hasta qué punto es bueno si tenemos una asamblea que hace poquito le dijo que iba a llamar a muchos ministros y Lasso dijo, no quiero que vayan, nadie va a hablar y así se va a quedar la cosa? ¿Hasta qué nivel es bueno esto? Porque también no decirnos nos pone mal, ¿no?
Sí, o sea, no quiero decir que sea bueno o positivo, pero digamos, es un principio en el cual se parte el accionar, la planificación de operaciones y el accionar de la fuerza pública, ¿no? De Fuerzas Ok. Armadas y Policía. Digamos, ese es el principio sobre el cual se construye, se planea y se ejecuta una operación. Sin embargo, en la realidad en este momento es que nos demuestra que a veces se actúa, pero sin consecuencias reales y bajo ciertas sospechas de que podría estar favoreciendo a una organización o a otra. Entonces, ahí Ujú, sí se levantan los riesgos de que tanto esa excusa o esa norma de no comunicar todo por temas de seguridad termina ujú. siendo utilizada para encubrir realmente lo que está pasando y generar procesos poco transparentes donde no se conoce qué tipo de privilegios están negociando, etcétera. Ujú. Ahora, eso es una cosa que es a nivel operativo, digamos, que lo estamos viendo en las operaciones de traslados o las operaciones que se pueden estar ejecutando, que también ahí se generan ciertas discrecionalidades que no tienen mecanismos de control, porque nuestro marco regulatorio no se tiene que pasar por ningún mecanismo fuera del Ejecutivo, fuera de la fuerza pública para controlar, verificar y sobre todo auditar la ejecución de esas operaciones, el objetivo y que realmente el objetivo sea el interés general ciudadano. Entonces tenemos Ujú, que confiar, entre comillas, que eso sea así, pero ujú. se ha demostrado que existen abusos y que Claro. como existe discrecionalidad no se puede controlar. Entonces ahí viene el rol de la Asamblea. Ahora, también hay otro tema, el tema de los planes y las estrategias de seguridad que el gobierno insiste en que es reservado. Eso sí me parece una total equivocación porque estrategias y Ok, planes siempre han sido documentos públicos, perfecto. documentos para conocimiento, tanto de la opinión pública como para las personas que queremos revisar y saber cuál es el enfoque, la visión, la orientación. No estamos diciendo que se presente todos los detalles de adquisiciones especiales, de lo que se vaya a comprar, a qué países, qué cantidad. Puede ser que eso, por razones nuevamente, bajo este criterio de seguridad, no se quiera transparentar a pesar de que es necesario hacer una auditoría de estos recursos y de este manejo de Ujú. equipamiento y recursos, sobre todo en el contexto en que muchos sistemas, muchas veces se compran sistemas para monitoreo y vigilancia de actores políticos y no necesariamente para monitoreo y vigilancia de actores criminales. Es- Entonces, ahí viene el gran debate que siempre hay en el sector seguridad de hasta qué punto tiene que ser clasificado y hasta qué punto tiene que ser público. Y ese debate en otros países ya se lo ha ido alimentando, construyendo, y es el rol que tiene la Comisión de Seguridad, que tiene reuniones que son reservadas donde se tiene que conocer en detalle estos planes. Incluso en ciertos países, en Estados Unidos, operaciones tienen que ser aprobadas por la Comisión Especial, en este caso de Inteligencia. En otros países también, Colombia también tiene una Comisión Especial de Inteligencia. Entonces, hay espacios que permiten construir y aprobar estas operaciones, estos planes y sobre todo transparentar y generar un proceso de fiscalización y control político real, porque si no queda todo a discrecionalidad del gobierno y como decía, luego existen estos abusos de poder y esta falta de transparencia en cómo se están manejando los recursos, qué tipo de sistemas realmente se están adquiriendo, qué tipo de operaciones, bajo qué objetivos, cuáles fueron los resultados, si los resultados responden realmente al interés general ciudadano o responde a ciertos procesos de negociación que buscan, en medio de la desesperación de no tener resultados visibles para la opinión pública, entonces buscan dar resultados de corto plazo, ¿no? Ujú. Y nosotros en medio, con zozobra, con miedo, con terror, esperando que el gobierno realmente tome acciones, que aparentemente pues sí trata de hacerlo, que lo busca, que lo publica y que, bueno, sí, esperamos que realmente lo hagan de manera correcta. Lamentablemente, para el gobierno, para que no se entienda tampoco que somos muy negativos, la realidad es otra. Hay atentados, siguen baleando los UPCs, siguen habiendo crímenes, estamos en estado de excepción y siguen matando a la gente. Es decir, las cosas no están yendo por el camino correcto. Carolina Andrade, muchísimas gracias siempre por tenerte con nosotros para darnos luces de todo esto. Había puesto yo creo que en la portada el Ecuador ha tocado fondo y quiero con eso despedirnos. ¿Crees que ha tocado fondo o todavía nos queda mucho todavía? A ver, yo sí estoy bastante preocupada, creo que ya topamos fondo. Topamos fondo hace rato, cuando empezaron los primeros coches bombas. Yo ya estaba bastante preocupada porque no se veía una respuesta proporcional, acorde a ese escenario que estábamos viendo. Uh -huh.
Después, en agosto, cuando fue lo de Cristo del Consuelo, ya teníamos 147 hechos con uso de artefactos explosivos. A lo que fue el feriado ya eran 310. Entonces, ¿cuánto más tenemos que esperar para que el Ejecutivo, el gobierno que tiene a su cargo la gestión pública, plantee las estrategias y dé los recursos? Porque además los recursos no llegan ni siquiera para los temas mínimos de la policía, tampoco para los temas especiales. Y cada vez que escuchamos, no, es que ya viene una comisión y están analizando y van a presentar una propuesta que va a estar el primer trimestre de 2023 y tal vez en el primer semestre vamos a tener la adquisición. Entonces, no es que estamos tomándonos tiempo, porque es algo que hay que pensarlo bien, porque no es una cuestión de ir al supermercado y comprar cualquier cosa. Ayer escuchaba una entrevista al secretario de Seguridad Pública y la verdad me dormí muy preocupada, porque siento que estamos bastante perdidos si estamos bajo la estrategia y planificación, sí, de ese espacio. De Ordóñez, y la verdad que no lo chequeé, de pronto más luego lo chequeo, pero si usted que ya me dejó asustado, porque obviamente usted lo va a escuchar, Carolina, con otra visión, y sí, desde la experiencia, ver a representantes, ver a funcionarios que siempre digo, tienen el poder, porque si no, imagínense, Carolina, si tuviéramos el poder ya hiciéramos algo, pero tenemos que apelar a quienes tienen el poder, que son ellos los que hoy tienen la oportunidad de no de volverse un falso héroe, sino de hacer lo necesario y justo para darnos la tranquilidad a nosotros. Carolina Andrade, mucho gusto. Solo una cosita al final, ahorita que dijo dale. que nosotros no tenemos el poder. Sí tenemos el poder, los ciudadanos tenemos el poder de organizarnos, de construir confianza con nuestros vecinos, tener espacios en los barrios y sobre todo tomar buenas decisiones en las elecciones. Creo que eso es clave, porque no podemos elegir a personas que luego no están en capacidad de gobernar. Eso nos cuesta vidas y tenemos que ser cada vez más conscientes de eso. Sí. Gracias, Carolina, y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Sí, bien me corrigió nuestra amiga Carolina. Tenemos el poder, es cierto. El poder para decidir, el poder para hablar, el poder para reclamar, el poder para incomodar. Ellos tienen el poder de ejecución. Entonces, imagínense, ahí nos controlan muchísimo.